a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a revisar de este tema? Como les dije en un inicio, chicos, vamos a estar analizando introducción, epidemiología, etiología, patogenia y cuadro clínico, tanto manifestaciones articulares como las extraarticulares. Para esto me he basado en el libro de Kelly y el bien y siempre confiable Up to Date. Así que bueno, pues chicos, vamos iniciando, ¿qué les parece? Y tenemos que la artritis reumatoide se define como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ok? Pero es una enfermedad inflamatoria crónica que va a alterar, va a afectar la membrana sinovial, ¿ok? Les voy a hacer un bosquejo, yo sé que aquí está la imagen, pero les quiero hacer un bosquejo de cómo va la situación con la artritis reumatoidea. Pues lo que te estoy dibujando aquí son dos articulaciones que están rodeadas por un cartílago articular. ¿Para qué me sirve ese cartílago articular? Pues básicamente es el que te proporciona esa superficie de fricción que va a evitar que se erosionen los huesos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en la artritis reumatoidea? Que fisiopatológicamente hablando hay una respuesta inmunitaria que empieza a dañar el cartílago articular. Al dañarse el cartílago articular, pues esto deja libre a las articulaciones y como toda articulación, obviamente todos caminamos, todos movemos los brazos, van a tener que desplazarse, van a tener que rozarse. Y el no tener esa superficie que amortigua el impacto entre las dos articulaciones, pues van a haber erosiones. Y se desarrolla la famosa artritis reumatoidea con su cuadro clínico clásico de poliartritis simétrica progresiva, erosiva. ¿Bien? Por eso necesitaba explicarles. Aquí también les estoy dibujando lo que corresponde a la membrana sinovial. Que dentro de la membrana sinovial, acuérdense que está el líquido sinovial, que ya van a ver la importancia de cada una de estas estructuras y cómo se van a encontrar afectadas dentro de esta enfermedad autoinmunitaria. Ok, entonces tenemos que la artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene una prevalencia entre 0.5 al 1% de la población mundial, que es hartísimo, bastante, ¿ya? Y bueno, en lo que corresponde a América Latina, la artritis reumatoidea, según un estudio del 2014-2012, indicaban que tiene una prevalencia del 0.4%, ya que esa es nuestra población, somos latinos, ¿ya? De ahí, ¿a qué edad es la que mayoritariamente la artritis reumatoidea aparece? Pues es más que nada en personas de adultez media, casi que llegando a la adultez mayor, entre rango de edad de 55 a 64 años de edad. El sexo más afectado, pues como verán dentro del estudio de las enfermedades reumatológicas, se darán cuenta que la gran parte de enfermedades reumatológicas afectan a la mujer. Siempre el sexo femenino es el más afectado, a excepción de ciertas enfermedades reumatológicas, como las que vamos a revisar en las siguientes clases, como lo son la espondilitis anquilosante y la arteritis temporal, también conocida como arteritis de células gigantes. Pero estas son enfermedades más bien de segundo parcial. Ya, ahorita lo que van a saber es que todas las enfermedades que van a revisar durante el primer parcial, que es lo que incluye artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, síndrome antifosfolipídico y miopatías inflamatorias, son enfermedades reumatológicas que se dan en las mujeres. Aquí hay una cierta excepción con la miositis por cuerpos de inclusión, pero ya cuando llegue el momento se van a dar cuenta, ¿ok? De ahí todas las enfermedades, como les dije, las que están aquí, que son las de primer parcial, ocurren en la mujer, ¿ok? Ahora sí, vamos a la parte de etiología. Entonces, como ya sabemos, pues, tenemos que conocer la causa de por qué es que sucede una artritis reumatoide, cuáles son los factores que influyen para la aparición de una enfermedad como esta. Y tenemos factores genéticos, factores de género y factores de medioambientales y del estilo de vida. Normalmente, la sumatoria entre el factor genético y medioambiental es lo que me desencadena la patogenia de la enfermedad. ¿Ok?
Voy a hacer énfasis en esta parte y en la arca. Tenemos que como primer dato, que la artritis reumatoidea es mucho más frecuente en gemelos monocigóticos, es decir, en gemelos idénticos. ¿Cuáles son los gemelos idénticos o monocigóticos? Son aquellos que, en donde un espermatozoide fecunda un óvulo y a partir de esto se forman dos células totalmente, bueno, no dos células totalmente diferentes, pero se forman dos células que a la final van a dar origen a un mismo saco amniótico y generarán a los gemelos idénticos, que es mucho más frecuente que esto parezca en gemelos idénticos monocigóticos que un disigótico. ¿Ya? También, ¿qué cosa? Hijos de pacientes con artritis reumatoidea. Y esto es importantísimo, epítopo compartido, eso es pregunta clave, pregunta de examen, pregunta de elección, pregunta de toda la vida de reumatología. Y se preguntarán qué es el epítopo compartido. A ver, si ustedes desglosan cada uno de los términos, epítopo, ¿qué es? Me suena a proteína, ¿verdad? Si tú recuerdas por tus conocimientos de inmunología, un antígeno lo podríamos bosquejar así. Y un epítopo viene a ser aquella porción, aquel sector de un antígeno, ¿verdad? Entonces, va a existir un gen que es el que se conoce como HLA-DRB1, el famoso epítopo compartido, ¿ya? Porque específicamente existe un cromosoma, que lo voy a investigar, en donde se va a encontrar en una parte de este famoso epítopo compartido, donde se ha visto que las personas que tienen artritis reumatoide, ¿ya? Por lo general, entre el 50% aproximadamente de este tipo de pacientes muestra el epítopo compartido, el HLA-DRB1, que eso no quiere decir que no haya otros genes que también influyen en la aparición de artritis reumatoidea, como lo son el STAT4, ¿ya? Y otros más que ya vamos a revisar a lo largo de las diapositivas, como un total de unos 5 genes, pero el más importante y el más determinante es el HLA-DRB1, el epítopo compartido. ¿Ya? De ahí vamos con los factores medioambientales. El cigarrillo, un grave factor predisponente, un factor desencadenante de artritis reumatoidea. Y la poderosísima microbiota o microbioma. ¿Ya? Pregunta de elección, pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos agentes etiológicos que por lo general se asocian y se han encontrado que influyen y son los responsables primordialmente de la aparición de la artritis reumatoidea? Pues son dos, ¿ya? Y a manera mnemotécnica van a hacer la mnemotecnia PP. ¿Por qué PP? Porque los dos inician con P. La primera P de porfiromonas gingivalis. Dato que incluso te permitirá recordar esto es que el mismo agente etiológico, la misma bacteria que produce la periodontitis. Ya, eso lo encuentras en los dientes, en la mucosa bucal, yugal. Por otra parte, tenemos a la preutela. Repetir el idioma, por favor. El nombre, Porphyromonas gingivalis. Sí, Porphyromonas gingivalis, que es el que produce la periodontitis. ¿Ya? Y el otro es la Prevotella copri. Prevotella copri, que suena anaerobio, ¿verdad? Y si es anaerobio, ¿dónde crees que va a estar? Va a estar en el tubo digestivo, específicamente en los intestinos. ¿Ya? Con eso respondí tu pregunta, disculpa. ¿Aló? Bueno, entonces continuando, tenemos que... ¿Por qué puse también etiología género? Es porque quería dejar algo claro. Y es que, a diferencia del lupus, cuando una mujer lúpica está embarazada, resulta que el lupus empeora. O sea, el cuadro clínico del lupus se exacerba en el embarazo. Pero en la paciente con artritis reumatoidea, el cuadro no se exacerba, no empeora.
¿Ya? Así que continuamos. Ahora sigamos con, yo diría que es una de las partes que más me gusta, porque le meten mucho fisiopatología y es algo que me gusta, me encanta. Así que iniciemos con todo esto, que es recontra que largo pero sí que es preguntado. ¿Para qué? Y si llegan a decir, quedan como bacanes. ¿Para qué? Entonces, vamos iniciando. Como ya les dije, chicos, vamos a necesitar de factores genéticos. Va a ser más grande la pantalla. Genéticos. Y de factores ambientales. Entre los factores genéticos, pongamos, tenemos un paciente que tiene un HLA-DR B1. Y como estímulo ambiental, digamos que esta señora tiene el hábito de ser fumadora. Es una fumadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese estímulo ambiental? ¿Qué es lo que me produce el fumar tabaco? Pues produce lo siguiente. Normalmente nosotros tenemos aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas, ¿verdad? Lo que hace el tabaco es lo que se conoce como citrulinización de proteínas. ¿Pero qué es lo que me estás diciendo, Jesús? No entiendo nada. Ya vamos. Y es que la citrulinización de proteínas no es ni más ni menos a que los aminoácidos arginina, por eso es que pongo A, ¿verdad? Va a haber un aminoácido, va a ser intercambiado por una citrulina, es decir, por un aminoácido diferente. Por ende, este proceso se llama citrulinización, por ese mismo problema, por ese mismo cambio que ocurre en uno de los aminoácidos de ciertas proteínas. Como, bueno, las proteínas que se modifican son las siguientes, van a ser o el colágeno o van a ser la bimectina, que son las proteínas que van a verse alteradas. ¿Ok? Estamos. Entonces, razonando un poquito, si te das cuenta, la estructura de esta proteína, que es reconocida por el cuerpo, es diferente a la otra. Entonces, como buen sistema inmune que tenemos nosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esta secuencia de aminoácidos va a dejar de ser reconocida y por ende se desencadena una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Este proceso tiene un nombre, se conoce como pérdida de tolerancia. Pérdida de tolerancia es el momento, es el proceso en donde las células inmunitarias ya no pueden reconocer sus propias proteínas, puesto que ha habido una modificación o un cambio en la estructura y arquitectura de ellas. ¿Ya? Entonces, debido a esa pérdida de tolerancia, es que llega nuestro querido amigo el macrófago, que es una CPA, una célula presentadora de antígenos, ¿verdad? Toma un fragmento de estas proteínas y se la presenta a nuestros linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 reclutan a los linfocitos B y los linfocitos B, pues como sabemos, se diferencian en células plasmáticas. Las células plasmáticas son las que producen anticuerpos, inmunoglobulinas. Encierro tanto anticuerpos y encierro linfocitos TSD4 porque van a haber dos tipos de respuesta que van a al final converger y van a ambas desencadenar daño articular, erosión, daño del cartílago, incluso afectación de tejidos blandos a lo largo de estos procesos. Yo quiero iniciar por cómo influyen los linfocitos TCD4 en la fisiopatología de la artritis reumatoidea. Pues tenemos lo siguiente. Los linfocitos TCD4 van a producir ciertas citoquinas proinflamatorias, ciertas proteínas, como lo son el interferón gamma y la interleuquina 17. ¿Ya? Estas dos citoquinas proinflamatorias lo que hacen
es reclutar más y más y más macrófagos. ¿Con qué propósito? Pues básicamente para que los macrófagos produzcan otras citoquinas proinflamatorias, que esas sí son las que nosotros conocemos, que vienen a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? ¿Y por qué te las menciono? Porque esto es el grave problema que se produce en la artritis reumatoidea, que es lo siguiente, que estas citoquinas proinflamatorias, las que son producidas por los linfocitos TSD4 y las citoquinas proinflamatorias producidas por los macrófagos, ¿verdad? Ay, puse mala línea. Ya. Estas van a ser las responsables de que ocurra la proliferación de fibroblastos. Antes de que me olvide, porque de hecho lo estaba haciendo, es que los macrófagos dentro de ¿qué cosa? Dentro del líquido sinovial se conocen como sinoviocitos tipo 1. ¿Ya? Déjenme dibujarles lo que viene a ser aquí. Lo voy a hacer aquí, sí, aquí arriba. Ya. La articulación con el cartílago articular, membrana sinovial, membrana sinovial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos fibroblastos que se encuentran, ¿verdad? Aquí circunscritos dentro de la membrana sinovial, claro está. Entonces, ¿qué es lo que produce todas estas citoquinas? Van a producir un daño de la membrana sinovial. Esto se va a empezar a dañar. Se destruye, se destruye, se destruye, se destruye, se destruye. Y como todo tejido que se destruye debe ser reemplazado, pues, ¿no? ¿Y quién crees que va a tomar la batuta? Pues los fibroblastos. Y los fibroblastos van a reemplazar ese tejido sinovial que está siendo destruido por las células inflamatorias, hasta llegar a un punto que se va a formar una estructura que se conoce como panus. ¿Ya? El panus viene a ser el conjunto de células inflamatorias, de fibroblastos, que producen una membrana sinovial. Esto es la membrana sinovial, ¿verdad? Una membrana sinovial que ha sido engrosada, que ha sido totalmente destruida, producido por este proceso de respuesta inflamatoria y por la proliferación de los fibroblastos. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nomás produce? Produce destrucción del cartílago, produce erosión ósea y a la larga, lo siento, se me fue, y a la larga, daño de los tejidos blandos, Estos tres componentes, destrucción de cartílago, erosión ósea y daño de tejidos blandos, son, digámosle, los tres acápites o las tres maneras de que se va a dañar las articulaciones y asimismo se van a presentar las manifestaciones clínicas, ¿ya? Se destruye el cartílago articular, los huesos se friccionan, al friccionarse los huesos, al tener contacto uno con el otro, se erosionan. Y acuérdate que en los huesos, pues, hay sitios de inserción de ligamentos y también de tendones. Por eso también hay daño de tejidos blandos. Ahora bien, vamos por la otra parte, la otra vía. ¿Se acuerdan que les dije qué es lo que pasa con los anticuerpos? Pues resulta lo siguiente. Tenemos en total, chicos, 2 anticuerpos que se producen en la artritis reumatoidea. Y de hecho son, ¿cuál sería la palabra? Son 2 de los paneles de anticuerpos que se solicitan para clasificar a un paciente si tiene o no artritis reumatoidea, que son el factor reumatoideo y son los anticuerpos ACPA, que viene de anticuerpos antipéptido citrulinado. ¿Ya? Entonces vamos con los anticuerpos del factor reumatoideo. ¿Qué tenemos? Tenemos que estos son una inmunoglobulina
inmunoglobulina de tipo M. Son una IgM, ¿ya? Entonces esos anticuerpos se unen a otros anticuerpos que son reconocidos como antígenos, que son unas IgG, ¿ya? La porción Fc de este anticuerpo IgG se une al factor hematoideo, que viene a ser un IgM, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahora bien con el ACPA? Por cierto, esta unión pues va a desencadenar lo que ya hablamos, que es esto de destrucción de cartílago, erosión ósea y daño de tejidos blandos. ¿Qué es lo que pasa en cambio con el ACPA? Con el ACPA sucede lo siguiente. Anticuerpos anticitolinados, pues. Es decir, se van a tener que unir, van a tener que identificar y tener que dañar a los péptidos citolinados que estaban justamente aquí, ¿verdad? Entonces, como recordarás por tus conocimientos de inmunología básica, cuando se une un anticuerpo, como es el ACPA, con un antígeno, ¿eso qué forma? Forma un inmunocomplejo. El inmunocomplejo desencadena nada más y nada menos que la activación del sistema de complemento. ¿Sí? Ese sistema de complemento es el que produce el daño tisular, produce la inflamación. Es decir, va a producir lo de acá. ¿Ok? Ahora bien, poniendo la imagen de manera mucho más global. Jesús, por favor, ¿puedes repetir la última parte? Por supuesto, loco, cómo no, cómo no. Te repito desde donde dice ACPA, ¿ya? Entonces tenemos los anticuerpos ACPA, ¿verdad? Y vienen anticuerpos antipeptídeos citolinados. Esos anticuerpos se unen con los antígenos, que son los péptidos citolinados. Estos forman inmunocomplejos. Los inmunocomplejos llaman al sistema de complemento, el sistema de complemento, hay algunas proteínas, como son el C3, el C5, bueno, pues esas proteínas se llaman acción. Esas proteínas, la C3, la C5, son las que producen este daño tisular, esta inflamación en las articulaciones, que al fin y al cabo me llevan a lo que discutimos hace un rato. Destrucción de cartílago, erosión ósea y daño a tejidos blandos. Eso. Y, ¿por dónde estaba? Por la imagen más global, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahora? Si todo esto que acabamos de conversar se cronifica, si esto resulta larga data, pues pasa lo siguiente. Se tendrán que producir nuevos vasos sanguíneos, es decir, existirá un proceso de neoangiogénesis. Van a haber nueva creación, nueva proliferación de vasos sanguíneos. Al haber más vasos sanguíneos, ¿qué crees que pasará? Que permitirás que muchos más anticuerpos, muchas más células inmunitarias como los linfocitos TCD4, linfocitos B, que los macrófagos lleguen hacia la articulación y produzca todo este daño. ¿Ya? Vas a cronificar el daño. Básicamente, en resumen, y vas a perpetuar el ciclo. Vas a hacer que el ciclo nunca termine. Ahora bien, yo sé que les hablé mucho de patogenia y desafortunadamente eso es lo que te evalúan en la primera clase, ¿sí? La autora le toma muy en cuenta eso. Pero ¿qué cosas necesito que tú te lleves a tu casa? Lo siguiente, que hay factores genéticos, como cuáles, el HLA de RB1, hay factores ambientales como son el tabaco, como lo son agentes infecciosos, Prevotella copri, porfiromonas gingivales, que producen este proceso, citrulinización. Debes de recordar lo que es una citrulinización porque te lo van a preguntar. Que cuáles son las interleuquinas que producen todo este daño articular, estas erosiones óseas, pues tienes que decir que son el interferón
gamma, la interleuquina 17, pero sobre todo no te puedes olvidar la interleuquina 1, la interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Es más, prefiero que te olvides los que estás acá, a que te olvides los más conocidos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Saber lo que es el PANOS, que como te dije, el PANOS es esa membrana sinovial engrosada, destruida, que está llena de células inflamatorias y de fibroblastos que están proliferados. ¿Qué más, qué más, qué más? Necesito que sepas que cuáles son esos anticuerpos que se producen en respuesta a la citrullinización de proteínas, que son el factor reumatoideo y el ACPA. ¿Qué es lo que ocurre con el ACPA? Que hay una formación del anticuerpo con el antígeno que finalmente conlleva a la creación de un inmunocomplejo, que ya sabemos qué es lo que hace. Y por último, necesito que recuerdes qué es lo que pasa si se cronifica todo este proceso. Es que se desencadena una angiogénesis que al fin y al cabo, y de manera de resumen, llevará a un ciclo vicioso de destrucción, daño articular. Y por cierto, antes de que me olvide, es que recordarás pues no que todo nuestro cuerpo está irrigado por vasos sanguíneos, incluso la membrana y los tejidos sinoviales no son la excepción, es decir, están vascularizados. Entonces, por ese mismo hecho, es que al estar vascularizados, una manifestación articular puede convertirse en extraarticular. Eso explicaría por qué en la artritis reumatoide hay lo que vamos a revisar, que son los nódulos reumatoideos, o por qué hay afectaciones pulmonares como el derrame pleural en la artritis reumatoide. Ya, creo que ha quedado clara la parte de la patogenia, la fisiopatología. Y bueno, aquí les dejo una manera más visual, es el libro, ¿ya? Una manera más de cuadrito. Eso es lo que estamos hablando de los genes que interfieren en la artritis reumatoide, el HLA-DR1, el PTPN22, el STAT4 y el resto, ¿ya? Que la autora te los puede preguntar. En mi promoción sí que lo preguntó y no creo que la suya sea la excepción. Y aquí están los agentes etiológicos, que son los que te dije que más influyen, la porfinomonas gingivalis y la prevotella. ¿Ya? También hay otros, como ves aquí. ¿Ya? Y bueno, pues esto es lo que les estaba conversando, de que bueno, cuando le pego un vistazo, se van a dar cuenta que esto es técnicamente lo mismo, todo esto, que estamos hablando en la diapositiva anterior. Ya, sí que me salto eso, solamente lo dejé como referencia, como imagen, por si se les hace más fácil entenderlo así. Ahora sí, vamos con cuadro clínico, que es lo que nos importa como médicos. Entonces, presentaciones clínicas. Dicho de otra manera, ¿cómo una artritis reumatoide se me va a expresar en un paciente? Hay 5 maneras diferentes que se puede manifestar una artritis reumatoide. Con la de inicio insidioso, siendo la más clásica, siendo la más usual, porque ocurre en un 60% de casos. ¿Y cómo se manifiesta? Es una poliartritis simétrica, progresiva, erosiva, acompañado de rigidez matutina prolongada, mayor a 45 minutos o mayor a 1 hora. ¿Ya? Ahora sí, vamos a separar cada una de esas palabritas para que tengan en mente a qué me refiero. Poliartritis, varias articulaciones, mayor a 4 y es poliartritis. Oligoartritis es cuando es de 2 a 4 articulaciones. Y monoartritis es netamente una articulación que está inflamada. ¿Ya? Simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque si yo tengo inflamado algunas de las interfalángicas de la mano derecha, pues tendré inflamado la interfalángica del lado contralateral. ¿Ya? Del lado izquierdo. Por eso es que es simétrica. Progresiva. ¿Por qué? Porque en el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad que por lo general, cuando hablamos de la presentación
insidiosa. Insidiosa significa que va de poco a poco, que pareciera ser aparentemente benigna, pero termina siendo una enfermedad muy, muy limitante en el paciente. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad primero afecta lo que son las pequeñas articulaciones, las interfalángicas, ¿verdad? Bueno, de manera más general, las articulaciones pequeñas son la de las muñecas o de las manos y la de los pies y tobillos. Ya, esas son las articulaciones, sobre todo, que afectan en un inicio, son las que por las que más se quejan los pacientes. Que también hay otras articulaciones que se afectan, pero eso vamos a revisar después, ¿ya? Entonces, tenemos que la artritis en su inicio insidioso es una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, progresiva y erosiva. ¿Por qué? Porque destruye el hueso, ¿verdad? Al destruir el cartílago óseo, eso va a producir que hay una mayor fricción entre hueso y existe una erosión. ¿Y por qué la rigidez matutina digo que sea mayor de 45 minutos? Que es prolongada, porque van a darse cuenta que cuando ustedes revisen la enfermedad que es la artrosis, que también se la conoce como artritis, ahí la rigidez matutina es menos de 45 minutos. Por eso esa diferencia hay que hacer. Porque la artritis dura más de 45 minutos. Artrosis menos de 45 minutos. ¿Ya? Y esto evoluciona, pues, ¿no? Esta artritis que parece una artritis, bueno, solamente son las manos y las muñecas, puede llegar a afectar articulaciones medianas o articulaciones grandes. Por ejemplo, puede afectar las articulaciones de las rodillas, produciendo algo que se conoce como el quiste popliteo de Baker, que ya en los siguientes diapos les muestro. Puede afectar también el hombro, la cadera, y si queremos ser mucho más trágicos, hay pacientes que incluso se les afecta la columna cervical, teniendo luxaciones de C1 y C2, atlantoaxial. ¿Ya? Ok, entonces, también tenemos que saber que dentro del inicio insidioso no todos los pacientes son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que en ancianos, si bien es cierto, todo va a llevar a una poliartritis simétrica progresiva de pequeñas articulaciones erosiva, ellos pueden debutar con una monoartritis, solamente una articulación inflamada, que después puede evolucionar a una oligoartritis y finalmente terminar en una poliartritis simétrica progresiva erosiva. ¿Ya? Otra cosa que deben de saber, ya les adelanto para el segundo parcial, es que cuando escuches monoartritis, oligoartritis, eso te debería hacer sospechar de una espóndilo artropatía seronegativa. Esas enfermedades tipo espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, ¿ya? Que son las que se revisan en el sílabus, porque también están otras como la enfermedad inflamatoria intestinal, con sus manifestaciones extraarticulares, la artritis reactiva, pero no la revisamos aquí en la universidad. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el inicio agudo. El inicio agudo es, como su nombre lo dice, súbito, ¿verdad? A que si esto ocurre en años, el inicio agudo ocurre en días, en semanas, en meses, en donde el paciente inicia, asimismo pues, con una poliartritis simétrica progresiva, bueno, no sería progresiva, sería súbita, erosiva, que lo llega finalmente a la discapacidad. El paciente va a terminar técnicamente en silla de ruedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque rápidamente hay todo este proceso fisiopatológico que se da mucho más acelerado que en el paciente con inicio insidioso. Menos mal, esto ocurre en un 8 al 15% de casos de pacientes que tienen artritis reumatoidea.
Y tenemos manifestaciones extraarticulares, que es la otra manera de presentarse, y como ven aquí, esto que ves aquí no es una verruga, hermano. Esto es un nódulo reumatoideo, que hay varios lugares donde se manifiestan, más que en otros sitios, que son pues el antebrazo, como te muestro en la imagen de aquí. También puede ser en el pie, en el talón de Aquiles. Son otros de los sitios frecuentes donde se manifiesta. Inicio atípico. ¿Por qué atípico? Porque lo que normalmente debería iniciarse con una artritis o con una manifestación extraarticular. Pero aquí ocurre bursitis, se inflama la bursa, ¿ya? O se inflama el tendón, hay tendinitis. O bien hay síndrome de túnel carpiano. Ya, por eso es atípico, porque inicia con una inflamación de la bursa, una tendinitis o un síndrome de túnel carpiano, que va finalmente a convertirse en esto. Ahora sí, reumatismo palindrómico. Y esto creo que lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Es el típico caso del paciente. A ver, hoy estamos sábado, ya, chévere, estamos sábado. Entonces, el paciente día jueves, viernes, tiene, pongámosle unas 4 articulaciones inflamadas. Pongamos que sean las PIP, que son interfalángicas proximales. Eso significa PIP, ¿ya? Entonces, el paciente está que le duele las interfalángicas proximales, que son las que están acá. Están inflamadas, ves el intenso edema, el eritema, el paciente lo ve, lo nota. Pero resulta que, bueno, dijo el paciente, ¿sabes qué? Voy a irme a atender con la doctora Vera, saca cita para el día sábado. Imagínate, va donde la doctora Vera y la paciente, ¿qué es lo que pasa? No tiene ninguna articulación inflamada ni dolorosa, ninguna PIP. Está alterada. Pero bien, resulta que después, los siguientes días, otra vez, el día domingo, lunes, martes, llega con articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, ¿ya? Ese tipo de artritis, de presentación clínica de artritis reumatoidea, se conoce como reumatismo palindrómico, que ya definiéndola, es aquella presentación de artritis reumatoidea en donde el cuadro clínico aparece para después desaparecer, entrar en un periodo corto de convalecencia, ¿ya? Básicamente eso. Paciente que se presenta con un cuadro clínico de una artritis por unos días, pero que desaparece en los siguientes días subsecuentes. Y vuelve a desaparecer. Y hasta el 50% de ese tipo de pacientes puede desarrollar poliartritis simétrica progresiva de pequeñas articulaciones. Ya. Ahora sí, vamos con las manifestaciones clínicas articulares. Iniciemos con las manos y muñecas. Aquí lo que ves aquí es lo que se conoce como deformidad en cuello de cisne. A ver, ¿cómo haces para recordarte una deformidad en cuello de cisne? Pues vas a hacer lo siguiente. A ver, esto sería... Ajá, listo. Voy a hacer lo mismo que estoy haciendo en la imagen que está allá. ¿Qué es PIP? ¿Qué es DIP? PIP viene del inglés de interfalángica proximal. DIP viene del inglés interfalángica distal. ¿Ya? ¿Y por qué les menciono así? Porque hay la siguiente diferencia. ¿Tú has visto el cuello de un cisne? ¿O alguien ha visto el cuello de un cisne? Pues se dará cuenta que el inicio del cuello del cisne es recto, ¿verdad? Y después hace una curva. Así es como me lo memoricé yo, y de verdad que hasta ahorita me olvido. Entonces, la primera parte del cuello del cisne está recto, pareciera que está extendido, ¿verdad? Entonces, los pacientes que tienen deformidad en cuello del cisne, la interfalángica proximal está extendida. ¿Y qué es lo que pasa con el cuellito del cisne? En su porción más superior, más, sí, en la más de arriba, que está flexionada, más craneal, sí, está flexionada. Entonces, la deformidad en cuello del cisne es una deformidad que se ve porque hay daños
ligamentosos, daños tendinosos. Los músculos de la mano, ustedes van a investigar cuáles son esos músculos. Yo en realidad la verdad que no recuerdo. Pero sí que recuerdo que la interfalángica proximal está extendida y la distal está flexionada. ¿Ya? Extendida interfalángica proximal y la distal está flexionada. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede con la deformidad en Potonier? También conocida como en ojal o en sacabocados. Que se invierten los papeles, es decir, la interfalángica proximal está extendida. ¿Ves aquí que está extendido? Está extendido. Perdón. Hablé mal. Está flexionado. Perdón, está flexionado. Y la interfalángica distal, esa es la que ya está extendida. ¿Ok? Está totalmente extendida. ¿Ya? Otra vez. Entonces, deformidad en cuello de cisne. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una interfalángica proximal extendida y interfalángica distal flexionada. Ahora bien, deformidad en ojal, ¿qué ocurre? Interfalángica proximal flexionada, interfalángica distal está extendida. Esto sí recuerdo a que es por la rotura del tendón del extensor de los dedos. ¿Ya? Es básicamente por eso. Lo que produce que se sobreleve la interfalángica, la proximal. Luego tenemos el signo en tecla de piano, que es esta protrusión de la cabeza cubital, ¿ya? De la apófisis estiloides del cúbito. Es básicamente eso. Después tenemos la deformidad en Z. Esto es una deformidad en Z, en donde el pulgar tiene la articulación metacarpoflángica flexionada y la interflángica está extendida. ¿Ok? Metacarpoflángica flexionada e interfalángica está extendida. Ahora bien, finalmente vamos con la artritis mutans. La artritis mutans, pues resulta que es una artropatía, como puedes ver aquí, deformante, ¿verdad? Eso no pareciera ni humano, simplemente la vista. ¿Por qué? Porque resulta que te das cuenta que los huesos están más pequeños. Es porque hay acortamiento óseo. Hay un exceso de pliegue cutáneo, ¿verdad? ¿Por qué? Producido por el propio proceso deformante de la artritis reumatoidea. Por todo ese proceso de citoquinas inflamatorio que finalmente puede llegar a producir esta artritis mutans. Que si bien es cierto que es lo más frecuente, no es lo más frecuente en la artritis reumatoidea, sino que es algo que se produce más bien en la artritis psoriásica. ¿Ya? Por si acaso, hay más deformidades en el libro, pero solamente les doy las más importantes, porque son de verdad que son bastantísimas. Y sería bueno que se las memoricen, porque la doctora les puede preguntar, dígame manifestaciones clínicas articulares de pies y tobillos, y debes de mencionarles, le dices a los valgos, nódulos reumatoides, pie plano, ¿ya? Y te da los puntos. Bueno, no es tan difícil. Ahora bien, vamos con lo que sucede en manifestaciones clínicas articulares. Tenemos el alus valgus, que nosotros le conocemos comúnmente como Juanet. ¿Bien? Un Juanet. Los nódulos reumatoideos es lo que estamos discutiendo hace un rato. Aquí en este caso el paciente aparece en plantas de pies. ¿Ya? El pie plano, ¿qué es el pie plano? Imagínate, piensa en esto. A que tienes el paciente que tiene nódulos reumatoideos, pues verdad, en toda la planta del pie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente tendrá que pisar de una manera anormal. No va a pisar como una persona que lo hace común y corriente. Y eso va a llevar a un proceso deformante que se conoce como pie plano. Y eso se produce por la inflamación de la articulación navículo-cuneiforme y talo-navicular. Es por eso. ¿Ya? Y finalmente el síndrome de túnel terciano
esto se produce? Es porque hay una compresión del nervio tibial. Uy, escribí nervio con B, grande. No, es nervio con V. Nervio tibial. Y en cambio el síndrome de túnel carpiano, que es en mano, ahí que se comprime, pues el nervio mediano. Ya, podemos seguir. Ya que les hablé en las diapositivas anteriores de las manifestaciones clínicas de las pequeñas articulaciones, que son las que más afectan en la artritis reumatoidea, también hay otras articulaciones que se afectan, como es la del hombro, en donde podemos encontrar daño de los tendones del manguito rotador, ¿ya? Es decir, daño de los músculos supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, lo que va a limitar el movimiento del hombro. Además, ¿qué más podemos hablarles del hombro? Es que también va a haber daño en la articulación glenohumeral y puede incluso haber daño en la bursa subacromial. ¿Ya? Pero bueno, eso, lo que sí deben de memorizar es esto, que hay daño en tendones del manguito rotador. Y en especial, cuando hablamos de cara y rodilla, eso sí, es ley, memorizarte lo que es un quiste popliteo de Baker, que es lo que está aquí. ¿Te acuerdas que cuando vimos en anato había un lugar que se conocía como fosa poplitea? Ya, pues ahorita se te viene primer ciclo a noveno ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la fosa poplitea, pues, ¿verdad? También tienes tu membrana sinovial, o sea, están tus articulaciones, está el cartílago articular. Y aquí justamente, como consecuencia de ese proceso inflamatorio, se rompe la membrana sinovial y se produce una efusión sinovial. Y si te das cuenta, si comparas la pierna, esto creo que viene a ser la izquierda, la pierna izquierda con la pierna derecha, está mucho más edematosa la pierna izquierda que la derecha, es porque se ha roto un quiste popliteo de Baker, ya que básicamente es la efusión sinovial de un quiste tras haberse roto, ¿ya? Y ese quiste, todo ese fluido, ese líquido sinovial, va a reposar y alojarse en la cara interna de la pierna, ¿ya? Por eso es que se ve así inflamada, tumefacta. Incluso pudiéndote hacer sospechar y mal sospechar otras afecciones como lo son una celulitis, también la trombosis venosa profunda. Y sí, con esas dos enfermedades deberías hacer el diferencial, básicamente. Ahora sí, vamos con manifestaciones clínicas articulares de la columna cervical. Hay muchas más, claro. Te he puesto las que considero importantes, que son la subluxación atlantoxoidea y fractura de apófisis odontoides. ¿Ya? Subluxación atlantoxoidea significa esto que es visualmente, que es una luxación que es, a ver, es una separación de un hueso con otro hueso adyacente. Entonces, cuando hay una subluxación atlantoxoidea significa que se separó C1 con C2. Y ahora te me vas a decir por qué esto es importante. Porque te puede producir un síndrome de motoneurona. Que puede ser superior, inferior. De hecho, hubo un caso clínico, me parece que fue 2 semestres atrás, ¿sí? Donde la doctora puso un caso en donde un paciente sufrió de un síndrome de motoneurona superior. ¿Pero por qué? Pues porque, ¿qué es lo que pasa a través de los agujeros vertebrales? Pasa la médula espinal, pues. Entonces, si se subluxa, si se moviliza y se desplaza donde no debe de hacerlo una vértebra cervical y diseca o incluso llega a tocar la médula espinal, pues tendrás un síndrome de motoneurona superior. Que como ya se sabe, pues el paciente estaría con hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski. Si ocasiona un síndrome de motoneurona inferior, hubiera todo lo contrario. Hubiera hipotonía, hubiera hiporreflexia
y no hubiera Babinski. ¿Ya? Para que recuerden. También otra cosa que puede ocurrir es que suceda una fractura de apófisis odontoides. Es decir, bueno, aquí no se aprecia bien. Creo que aquí sí se aprecia bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? A que si se te fractura la apófisis odontoides, pues puede también producir un síndrome de motoneurona. Si se llega a fracturar el diente de C2, lo mismo. Todos llevan el mismo camino. Ahora sí, vamos con la última parte de la charla del día de hoy, que son las manifestaciones clínicas extraarticulares. Vamos a empezar por las mucocutáneas, ¿ya? Lugares más frecuentes, ya te estuve hablando de algunos. Tienes a los antebrazos, tienes a la planta de los pies, tienes a las manos, a las muñecas, ¿sí ves? Y también el tendón de Aquiles. No mostré una imagen por cuestión de no amontonar tanto las diapositivas, pero también aparecen en el tendón de Aquiles. Esos son los más comunes, pero a la doctora no solamente le gusta preguntar los sitios más comunes, sino que también ha preguntado acerca de los sitios más raros o inusuales. Y yo tengo una manera, la cual utilizo para, de hecho me ha servido hasta ahorita, para asociarlos. Y es manera de una asociación muy difícil de creer. Es tipo, a ver, si yo te pregunto ahorita, no me vas a responder, yo te lo voy a decir, que cuáles son las materias más difíciles que se le hace al estudiante de medicina. Cardio, ¿verdad? Y neuro. ¿Ya? Cardio en nuestra universidad no es tanto, más es neuro. ¿Y qué otra materia también es pesadita, aparte de neuro? Y reumatología, obviamente. Oftalmo. ¿Ya? Ya. El otro sitio también donde aparece es a nivel pulmonar, a nivel de laringe. Ya. Pero con esto, vas a recordarte que los nódulos reumatoideos pueden aparecer en cualquier parte del corazón, pueden aparecer en el sistema nervioso central, cualquier parte del sistema nervioso central, ¿ok? Y en el ojo puede aparecer en la esclera. De esta manera, yo creo que así es mucho más fácil de memorizar los sitios más inusuales de aparición de nódulos reumatoideos. Ahora bien, diagnóstico diferencial, no debes de saber tanto de modo de cómo yo diferencio una enfermedad con la artritis reumatoide, porque recién estás comenzando, sino que debes de saber con qué enfermedades uno hace el diagnóstico diferencial, que son la gota. La gota es una artritis, es una monoartritis. Normalmente la más común es que ocurre en los pies, en la metatarsofalágica. Eso se conoce como podagra. Y los factores de riesgo son las personas que les gusta el alcohol, les gustan las carnes rojas, los mariscos. Y hay ciertos fármacos también como los antihipertensivos, las tiazidas, por ejemplo. También están los AINES, que su efecto es producir hiperuricemia. La hiperuricemia conlleva a una gota. ¿Ya? También hay otras enfermedades con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial, como la fiebre reumática. Pero la fiebre reumática es de niños, recordarás. Y es una de las complicaciones no supurativas de las infecciones estreptocócicas. Ajá. Y acuérdate que en la artritis reumatoide, esta es una enfermedad de adultos, edad de 55 a 65 años. ¿Ya? Y también debes diferenciarlo con lupus, porque el lupus también puede causar nódulos reumatoideos, pero tiene otro cuadro clínico, como lo es el exantema malar, que respeta el surco nasogeniano, y otras manifestaciones más que ya vamos a revisar en las siguientes clases. Después, con la relación con metotrexate, es que también el metotrexate puede producir, a pesar de que es un fármaco muy bueno, y bueno, es que este es un efecto adverso rarísimo, pero que igual lo menciona el libro, es que produce nodulosis, es decir, produce y desencadena una aparición de nódulos, ¿ya? Pero es por el mismo fármaco.
Y ya que hablamos de metotrexato, es el fármaco de primera línea, es el primer fármaco que vas a usar para tratar una artritis reumatoidea. Siempre y cuando no esté un paciente en una fase aguda, o sea, esté exacerbado con un derrame pleural, una miocarditis, ¿ya? Un bloqueo auriculoventricular. No, pues ahí metes corticoides en pulsos, 250 miligramos hasta 1000 miligramos de metilprednisolona, como ya conoce. Vasculitis digital, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues esto se manifiesta, o sea, los vasos sanguíneos se inflaman, se estrechan y producen estos infartos periunguiales. Están al ladito de las uñas, por eso es periunguiales, ¿verdad? En el peor de los casos, donde se llega a totalmente obstruir el flujo sanguíneo a través de estas pequeñas arterias de las manos, puede llegar a producir necrosis, gangrena, ¿ya? Sigamos. Manifestaciones clínicas oculares. Tenemos que el paciente puede desarrollar queratoconjuntivitis seca. Si bien es cierto, la queratoconjuntivitis seca que más se le asocia es la que es producida por el síndrome de Sjögren, que es una queratoconjuntivitis seca autoinmunitaria. ¿Ya? De ahí tenemos episcleritis y escleritis, que eso sí pregunta, incluso también es rentable saberse las diferencias entre cada uno de ellos. Y lo sacas de la siguiente manera. Mire, en la imagen. Esto que ves aquí, esto es una epiescleritis. Lo que ves abajo es una escleritis. Se inflama la parte más posterior del ojo. O sea, el ojo tiene varias túnicas, se inflama la túnica externa y la parte más externa, o sea, los 5/6 de la parte más externa del ojo, el lobo ocular, se inflama. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa en la episcleritis? Que si te das cuenta del color del ojo, ¿cómo está? Está rojo. Está rojo. ¿Ya? ¿Al paciente le duele? No le duele. Un ojo rojo que no duele. ¿Cómo está la visión? Tú le haces que te lea la cartilla de Snellen. La cartilla esa que tienen los oftalmólogos donde te ponen las letras de más grande a más pequeñas. Y te dice, ¿sabes qué? Veo 10 de 10. Veo todas las letras. ¿Ya? O sea, la agudeza visual conservada. ¿Y cómo tratas a estos pacientes? Con corticosteroides. Continuamos. Para hacer el diferencial. La escleritis. Bueno, se inflama la esclera. ¿Qué color es? Puede ser de color rojo. Solamente que, al menos en el Kelly, al no ser un libro de oftalmología, es un libro de reumatología, te muestra un parche, te muestra una cicatriz que quedó como consecuencia de esa inflamación de la esclera. Y por eso es que te dicen en el libro que el ojo le quedan unos parches de color negro, pero inicialmente es de color rojo, ¿ya? La inflamación es de color rojo, pero se hace negra. ¿Al paciente le duele? Pues claro que le duele. El paciente, ¿cómo está su gozo visual? Está disminuida la agudeza visual. Y el tratamiento es asimismo con corticoides a dosis altas, acompañado de inmunomoduladores. Ya. Ah, y finalmente uveitis. Bueno, el libro dice que puede, como no puede manifestarse una uveitis, pero es recontra, qué raro. Tan raro. Le digo que es recontra, qué raro. ¿Por qué? Porque he visto exámenes incluso del MIR y de la misma doctora Vera, en donde la uveitis más bien tú la asocias con una artritis o una espondiloartritis seronegativa. Es decir, con una espondilitis anquilosante, con una artritis psoriásica. ¿Ya? No con una artritis reumatoidea. Pero que está en el libro, está en el libro. Como consejo, si van a decir manifestaciones oculares, digan queratitis, queratoconjuntivitis seca, episcleritis y escleritis.
¿Ya? Sigamos. Manifestaciones clínicas osteomusculares. A ver, hay un proceso de osteoporosis y también hay fracturas. Importante esto, y es algo que también se involucra con la patogenia. Es lo siguiente. A ver, ya, estaban los linfocitos T. Sí, están los linfocitos T. Ahora los macrófagos. Bueno, el punto es que uno de estos produce la expresión de los ligandos rank ligando, de los receptores, perdón. Entonces, al haber más receptores de rank ligando, ¿que dónde se van a expresar? Se van a expresar en el osteoclast. Ya, al haber más expresión de receptores rank ligando, ¿verdad? Y si se llega a unir un rank, ¿ya? Una proteína, ¿ya? Si una proteína se llega a unir a su receptor a nivel de osteoclasto, vas a activar la actividad osteoclástica, vas a aumentar la resorción ósea. Por eso es que a la larga, el paciente que tiene artritis reumatoide tiene esto. Pérdida de la densidad ósea. ¿Por qué? Por resorción ósea que fue producida por esta interacción con el rank ligando y su receptor a nivel osteoclástico. Ya esto lleva, obviamente, a fracturas. También pongo que se relaciona con los corticoides porque es uno de los efectos adversos de los corticoides, porque los corticoides también aumentan esto, la actividad osteoclástica. Otra manifestación clínica osteomuscular es la debilidad muscular. Ahora bien, vamos con manifestaciones clínicas hematológicas. Tienes anemia normocítica, normocrómica. Es decir, que sería el volumen corpuscular medio está normal y la hemoglobina corpuscular media, valores normales. Eso en cuanto a los glóbulos rojos a nivel de plaquetas. ¿Qué es lo que pasa en plaquetas? Pues la artritis reumatoide es la única o de las únicas enfermedades reumatológicas que te produce trombocitosis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lupus, un síndrome antifosfolipídico, te produce trombocitopenia. La artritis reumatoide produce trombocitosis. ¿Por qué? Porque los trombos actúan como reactantes de fase aguda. Por eso es que hay trombocitosis. ¿Ya? Ahora bien, tenemos... Ya, me quiero ir por acá, por el lado del linfoma. A que los pacientes con artritis reumatoide también se les ha encontrado una mayor aparición de linfomas, como ves aquí. Y dejé esto último para el final porque es raro que aparezca como complicación del paciente, pero es preguntado. El síndrome de Felty y el síndrome de linfocitos granulares grandes. ¿Ya? Este último también se conoce como síndrome de pseudo-Felty. Eso te va a permitir saber la triada clásica que tiene el síndrome de Felty y de pseudo-Felty. El síndrome de Felty tiene lo siguiente. Tiene esplenomegalia, como ves aquí. Tiene paciente neutropénico, específicamente, bueno, sí, quiero decir leucopenia, específicamente neutropenia. Y artritis reumatoidea, ¿ya? Esas triadas forman el síndrome de Felty. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de pseudo-Felty? ¿Por qué es falso? ¿Ya? ¿Por qué pseudo? Es porque el mismo nombre te lo dice. Y tienes que recordar cositas de hematología y de histología, que es recordar que tú, dentro de los glóbulos blancos, tienes granulocitos y tienes agranulocitos. Los granulocitos, de manera mnemotécnica, yo utilizo la mnemotecnia BEN, viene de basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Esos son los granulocitos. Los agranulocitos son los linfocitos y los macrófagos. Ahora bien, si te estoy diciendo que por conocimientos de histología, el linfocito es un agranulocito, ¿por qué te ponen linfocitos, síndrome de linfocitos granulares? Ya, pues, ¿por qué? Porque es un síndrome de pseudo-Felty. Vas a encontrar linfocitos
que tienen gránulos, lo cual es como te digo, no debería aparecer en condiciones normales, porque los linfocitos son agranulocitos, no granulocitos. ¿Ya? Por eso también se lo conoce como síndrome de linfocitos granulares grandes, síndrome de Pseudo-Felty. ¿Ya? Y tiene lo mismo, básicamente, por ese caso. Solamente que le sumas, aparte de la esplenomegalia y la neutropenia y la artritis reumatoide, es la presencia de estos linfocitos granulares. Entonces, sigamos con manifestaciones clínicas pulmonares. El paciente tiene enfermedad pleural, que esto se manifiesta como derrame pleural, mayoritariamente. También puede haber una pleuritis. Ya, esto es de lo más frecuente que hay, si es que no es lo más frecuente. Tenemos que también puede desarrollarse una intersticiopatía pulmonar, como es la WIP, que viene del inglés neumonía intersticial usual. ¿Ok? Esa neumonía intersticial usual, el patrón radiográfico es el que ves aquí en pantalla. ¿Ya? ¿Qué es lo que ves? Ves un patrón en panal de abejas. Que bueno, pues eso es básicamente que encuentras áreas de vidrio deslustrado que vienen a ser áreas radiolúcidas, no, perdón, radiopacas serían, ¿sí? Áreas radiopacas, en donde encuentras también unos pequeños quistes radiolúcidos, ¿ya? Por eso es un patrón en panal de abejas, ¿ya? Entonces, la neumonía intersticial usual es encontrar, bueno, un paciente que tiene tos, disnea, acropaquias, que en radiografía muestra un patrón en panal de abejas, más bronquiectasias de tracción, que, bueno, no se encuentra aquí, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene neumonía intersticial usual, el paciente que tiene patrón en panal de abejas, a nivel basal y a nivel subpleural, acompañado de bronquiectasias de tracción, eso es propio de la artritis reumatoide. ¿Por qué digo que es propio? Porque no se lo encuentra, y es raro que se lo encuentre en otras enfermedades reumatológicas. ¿Ya? De ahí también tenemos neumonías intersticiales no específicas, que ese es donde, bueno, ahí lo que hay es más que nada patrón en vidrio deslustrado, no hay el panal de abejas, ¿ya? Y esos son los que se encuentran más en los lupus, en el síndrome, perdón, en la esclerodermia, en ese tipo de enfermedades reumatológicas. El síndrome de Kaplan, que van a ver que es un tipo de neumoconiosis, ¿ya? Asociada a los mineros de carbón, van a revisarla bien. Y también puede desencadenar enfermedad pulmonar obstructiva, específicamente un patrón restrictivo. Enfermedad pulmonar nodular, que es lo que hablamos de los nódulos reumatoideos a nivel de parenquima pulmonar. Y también tienes que saber que hay fármacos, como es el caso del metotrexate, que puede producir nódulos pulmonares, lo cual es raro, es infrecuente. Ahora sí, eso es lo que te quería mostrar, lo que era una bronquiectasia. Te das cuenta que el bronquio, que es radiolúcido, es más grande que el vaso sanguíneo adyacente, que está al ladito, que es radiopaco. El bronquio es más grande que el vaso, cuando debería ser todo lo opuesto. ¿Ya? Incluso aquí hay otro. Bronquio, vaso sanguíneo, bronquio. Ya. Y aquí les muestro una espirometría. ¿Por qué? Porque incluso la doctora me preguntó en sus tiempos, en aquel entonces me preguntó, dígame qué patrón es el que se encuentra una artritis reumatoidea cuando hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces el patrón es... Ay, se me fue el nombre. Restrictivo, ya me acordé, restrictivo. En donde vas a tener que decir, ¿por qué es restrictivo? Porque la relación entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada está igual, o incluso el BEF es mayor que el CBF, por eso. Y por último, vamos a hablar sobre manifestaciones clínicas cardiovasculares. Estos pacientes tienen más incidencia de tener síndromes coronarios agudos, incluso de enfermedades cerebrovasculares,
¿ok? Es porque si esto le sumas pues que el paciente está fumando, es diabético, es obeso, aparte tiene todos estos pocotones de factores de riesgo y factores predisponentes, acuérdate que, que la artritis reumatoide también hay una alteración, hay una neoangiogénesis, ¿verdad? Y esa neoangiogénesis, acompañada de todos estos factores de riesgo tradicionales, es lo que produce la aterosclerosis y la mayor aparición de infartos agudos de miocardio o de strokes, ¿ya? El paciente también puede cursar con cualquiera de estos 4 defectos, con pericarditis, el típico dolor punzante, ¿ya? A nivel de precordio, que disminuye, perdón, es que, claro, que disminuye composición maometiana, ¿sí? También puede cursar con miocarditis, con defectos de conducción, por ejemplo, el bloqueos auriculoventriculares, y con endocarditis. Y eso pues, chicos, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan algún